Vamos a hablar de los elementos de protección. Hola, ¿me escuchan? ¿Va? Hola, hola. Hola. Perdón. Vamos a hablar de elementos de protección personal, los famosos EPP. Y tengo colocados algunos de ellos que voy a describir ahora. ¿Por qué tengo estos y no otros? ¿Cómo son? ¿Qué características tienen? ¿Cómo los tenemos que cuidar? Etcétera. Los elementos de protección personal son objetos, elementos que se colocan sobre el cuerpo de la persona a efectos de protegerlo de un eventual incidente. Entonces, ¿puedo yo hacer una tarea riesgosa para mis ojos si tengo puesto esto? Pues no es la idea. La idea del elemento de protección personal es que sea la última barrera si todas las precauciones que tomamos, si todos los recaudos que tomamos para que no nos salte un objeto en el ojo, fallan. O sea, lo que debo hacer es preparar mi área de trabajo, preparar mi equipo de trabajo, coordinar, evaluar los riesgos como hemos aprendido y decir, existe la posibilidad de que pase algo y existe la posibilidad de que ese algo me haga daño. Es decir, identifico el peligro y evalúo el riesgo. Si el riesgo que evalúo me indica que me puede dañar el ojo, debo tomar las medidas para evitar que me dañe el ojo. Tomaré todas las medidas que corresponda y una vez tomadas esas medidas y esos recaudos, por si alguna de ellas falla, de todas maneras me voy a poner los anteojos de seguridad. Voy a colocar una última barrera por si todas las medidas de seguridad que tomé, todos los recaudos que tomé fallan. Ese es el fin de utilizar elementos de protección personal. Esto es como utilizar el casco cuando ando en bicicleta o utilizar el cinturón de seguridad si ando en un auto. No lo uso pensando en que me voy a caer o pensando en que voy a chocar. Voy a tomar todas las medidas para evitar caerme y voy a tomar todas las medidas para evitar chocar. Pero aún así voy a utilizar el cinturón de seguridad y voy a utilizar el casco por si las medidas que tomé no llegaran a ser suficientes. De esta manera podré minimizar el impacto o las consecuencias de ese riesgo al que estoy expuesto. Bien, ¿cuáles son los elementos de protección básicos? ¿Y por qué son estos y no otros? Bien, generalmente los elementos de protección personal que ustedes van a poder ver y que probablemente necesiten utilizar en las tareas que hacen van a ser anteojos de seguridad, casco, en algunas ocasiones protección auditiva, guantes de trabajo, zapatos de seguridad, ropa de trabajo, quizás un chaleco reflectivo para que nos vean y no mucho más. Estos elementos se utilizan por una simple razón o por dos simples razones. La primera es porque la parte del cuerpo que quiero proteger está muy expuesta, es decir, está en la línea de fuego. Ahora vamos a ver ese concepto. Y o es una parte vital, es una parte muy importante. Con ese criterio se protegen unas partes y otras no. Obviamente debo
cerebro porque es la computadora que maneja el resto del cuerpo y el resto de mis funciones, el resto de toda la actividad que yo pienso hacer, me permite observar, me permite evaluar, me permite llevar a cabo acciones. Si la computadora, si el cerebro no funciona, si el cerebro se daña, el resto del cuerpo poco podrá hacer. Por lo tanto, resulta indispensable protegerlo. Además, la cabeza con su cerebro y con sus ojos está puesta en todo lo que hacemos, está cerca de ese peligro al que nos exponemos. Entonces, siempre es buena idea protegernos la cabeza. ¿Cómo nos protege el casco? El casco tiene una superficie exterior dura que está separada de la cabeza mediante un arnés. Este arnés amortigua los impactos de un potencial golpe en la cubierta dura. La cubierta dura se puede romper, pero esa rotura no debe llegar a tocar nuestra cabeza. Para eso existe un diseño y un trabajo de ingeniería importante en el desarrollo de este elemento de protección personal. Debido a ello, es vital que no hagamos modificaciones ni arreglos caseros con los elementos de protección personal y particularmente con el casco. Tampoco lo podemos usar así o así o peor aún así. El casco debe estar colocado y debe estar bien colocado. ¿Cuándo lo voy a necesitar? ¿Cuándo va a funcionar? Ojalá que nunca. Pero si llega a hacer falta, debe estar bien colocado y soportar ese impacto que es absorbido por ese sistema integral compuesto por esta superficie dura y este arnés amortiguador. Como dijimos, en la cabeza tenemos el cerebro y tenemos los ojos. Díganme ustedes, ¿quién no utiliza los ojos para trabajar? Si voy a barrer una calle, necesito ver, necesito observar, necesito mirar mi entorno, saber cuándo debo empezar o cuándo debo terminar, dónde está el recipiente donde voy a dejar la basura que voy a levantar con la pala. Todo eso lo hago con los ojos. Si tengo que hacer un dibujo, si tengo que hacer un plano, si tengo que hacer algo en una computadora, si tengo que... Todo lo que vayamos a hacer, vamos a involucrar los ojos. Y los ojos no solamente son importantes, sino que también son sensibles. Si algo entra en el ojo, molesta, duele. Si la radiación de una soldadura nos da en el ojo, nos quema el ojo. Un órgano sensible, pero no importa, porque tenemos dos. Total, si nos falta uno, pues no es así tampoco, porque ambos ojos trabajan en conjunto para poder percibir profundidad, para poder calcular la velocidad, para poder tomar algo con bastante precisión, etc. Hay personas que se adaptan a vivir con un solo ojo, pero requiere esfuerzo y reduce nuestro campo visual, nuestra capacidad de ver la profundidad, nuestra capacidad de calcular velocidades. Entonces los ojos, que intervienen en todos los trabajos que hacemos, deben estar protegidos. Bien, otra cuestión que vamos a usar en todos los trabajos que hagamos, o en casi todos, son las manos. Nuestros ojos ven lo que tenemos que hacer, nuestro cerebro analiza lo que tenemos que hacer y decide cómo hacerlo, y nuestras manos lo ejecutan. Estos elementos debemos cuidarlos para poder ver, para poder analizar y para poder hacer. ¿Cómo protegemos entonces las manos? Siempre con el mismo criterio. Primero debemos pensar, debemos observar y debemos decir, bien, ahí no tengo que meter la mano. ¿Cómo hago para evitarlo? Aquí tengo que tomar tal o cual cuidado, ¿sí? Y una vez que
identifiqué todos esos peligros y evalué los riesgos, decido cómo hacerlo para que mis manos no se lastimen. Aún así, cuando voy a hacer la tarea, lo que hago es colocarme un elemento de protección personal por si todo lo demás falla. En este caso, utilizaremos guantes prácticamente para cualquier tarea. ¡Oh, qué calor! ¡Qué incómodo! Sí, cualquier cosa que nos pongamos encima va a ser incómoda. Pero es una cuestión de costo y beneficio. La única forma de acostumbrarnos a usar un elemento de protección personal es teniéndolo puesto. Si cada vez que puedo me lo saco, nunca me voy a acostumbrar a tenerlo puesto. Los elementos de protección personal son una decisión que debemos tomar en el momento que empezamos a trabajar. Recuerden que siempre que trabajamos, lo que estamos buscando es estar mejor. Es ganar un dinero para poder disfrutarlo después. Básicamente no es más que eso. Si en el trabajo nos lastimamos, no tiene ningún sentido. Nadie trabaja para estar peor. Y si nos lastimamos, vamos a estar peor que antes. Hay algunas cosas de las que quizás no nos podemos dar cuenta tan fácilmente, o que pensamos que no son importantes o que no son dañinas, pero lo son. Una de ellas es el ruido. Cuando estamos expuestos al ruido, nuestro oído se adapta y se acostumbra al ruido. Se acostumbra al ruido. No, estoy acostumbrado, no me molesta. Cuando el oído se acostumbra al ruido, es porque se está dañando. El cuerpo es muy sabio. Si estás expuesto a un ruido fuerte, vas a sentir que te molesta. Vas a decir, oh, ¿sí? Pero si el cuerpo y la mente ven que ese ruido sigue estando, lo que hace es decir, ok, esto no va a cambiar. Me adapto para poder concentrarme en otra cosa y poder seguir adelante con mi actividad. Entonces es cuando nos acostumbramos al ruido. Pero, ¿qué pasa con el ruido? Con el ruido en el oído. ¿Qué pasa con el oído? ¿Qué pasa con ese mecanismo que usamos para escuchar? Ahí hay elementos que se mueven, que se articulan, pequeños filamentos que reciben las vibraciones y que es un sistema muy complejo y muy delicado. Ese sistema sigue recibiendo el impacto del ruido, por más que nuestra sensación sea de acostumbramiento. Y esa vibración que sigue recibiendo lo sigue dañando. La pérdida del oído generalmente es paulatina, va de a poco perdiéndose y no nos damos cuenta. Por eso, muchas veces el uso del elemento de protección personal debe ser algo que nosotros decidimos en el momento de la evaluación del riesgo. Siempre volvemos a lo mismo. Lo primero que debemos hacer es identificar los peligros. Identifico un peligro, el ruido. ¿Por qué lo identifico? Porque sé que voy a usar un martillo neumático, porque sé que voy a usar una masa y un cincel, porque sé que voy a usar una amoladora. Entonces estoy identificando un peligro. Hay ruido. Y ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es dañarme el oído. ¿Cuál es la solución? Exponerme lo menos posible y utilizar un elemento de protección personal. Este protector auditivo que ven aquí es el llamado protector auditivo de copa, porque es una copa que tapa nuestra oreja, ocupa parte de nuestro cráneo y por supuesto tapa el canal auditivo, el agujerito de la oreja. Este elemento es un elemento de alta atenuación. Este se utiliza para ruidos fuertes o para mucho tiempo de exposición.
hay que tener en cuenta que el daño que se produce por la exposición al ruido no solamente es porque el ruido sea muy fuerte, sino que un ruido que quizás no percibimos como tan fuerte, pero que lo estamos soportando durante mucho tiempo, también nos va dañando progresivamente el oído. Hay elementos de protección un poco más cómodos que se pueden utilizar cuando el nivel de ruido no es tan elevado. Un momento. Por ejemplo, estos taponcitos. Estos taponcitos son muy pequeños, son bastante sencillos de utilizar, no dan calor como el protector auditivo de copa, y además permiten, en cierto modo, escuchar un poco mejor. Ahí haremos un paréntesis. El protector auditivo de copa que veíamos recién, cuando nos lo colocamos por primera vez, nos da la sensación de que no escuchamos nada y de que, o que sentimos como si tuviéramos un caracol, como cuando alguna vez nos poníamos un caracol en la oreja para escuchar el mar. Bien, es cierto, es incómodo y hay que adaptar el oído a su utilización. Si uno lo usa en forma permanente, el protector auditivo de copa termina adaptándose a él y termina escuchando lo que necesita escuchar. Es cuestión de ejercicio y de constancia. Con este protector auditivo intraaural o tapón auditivo, nosotros no tenemos esa sensación de sonido de caracol de mar, pero sí tenemos un elemento que está dentro de nuestro canal auditivo y que puede irritar y que puede molestar. Es importante que esto esté perfectamente limpio y que nuestros oídos estén limpios al momento de colocarlo. La forma de colocar el protector auditivo intraaural es la siguiente. Por gracioso que parezca, la forma de que el canal auditivo esté lo suficientemente recto y en posición adecuada para que esto se introduzca sin hacer daño y quede debidamente colocado es utilizando el brazo opuesto al oído que quiero proteger. O sea, quiero proteger el oído derecho, con el brazo izquierdo tomo el pabellón de la oreja y lo tiro ligeramente hacia arriba. Con la mano derecha introduzco suavemente el tapón en el canal auditivo hasta que sienta que estoy sordo. Luego debo tapar el otro oído. Hago exactamente lo mismo. Tomo el tapón con la mano izquierda y con la mano derecha el pabellón de la oreja lo tiro ligeramente hacia arriba, introduzco el tapón hasta que sienta que estoy sordo. Esta es la manera de colocar adecuadamente el tapón intraaural. Probablemente ahora esté hablando raro o más fuerte de lo normal. Esto es natural y es una cuestión, como les dije antes, de adaptarse. A medida que yo vaya acostumbrándome, ahora sí, en la forma positiva, a el tipo de ruido que estoy escuchando ahora, iré poco a poco regulándome para acostumbrarme, para escuchar bien, para interpretar, para poder captar mi entorno adecuadamente. Esto se logra con tiempo de uso, con práctica. Si yo cada vez que puedo me lo estoy sacando, no me voy a adaptar a la utilización. Fíjense que este concepto aplica para el casco, aplica para los anteojos, para los guantes, para los tapones, para el cinturón de seguridad, etc. ¿Cómo? Y claro está, si no podemos eliminar el riesgo, tenemos que tomar las medidas para mitigarlo, para aplacarlo, para controlarlo, para que el potencial daño sea siempre
el menor posible. Entonces, además de los elementos de protección personal típicos industriales que se suelen utilizar en todas las obras, en las obras civiles, en la metalúrgica, en las tareas de limpieza, en los trabajos, en todos los trabajos en general, se utilizan más o menos los mismos elementos de protección básicos desde hace muchos años. Pero además de esto, tenemos que sumarle otro riesgo que no podemos evitar y que no podemos eliminar. Por lo tanto, para poderlo mitigar o para poder disminuir la posibilidad de que nos afecte, debemos sumar otro elemento de protección personal nuevo: el cubre boca, nariz y mentón. Este elemento de protección personal es esencial para evitar que nuestras partículas afecten a nuestros compañeros, compañeras y compañeros. Sí, el elemento de protección personal que estamos usando ahora es distinto a este, principalmente en ese sentido. Lo utilizo para cuidar al otro o a la otra. Este anteojo lo uso para cuidar mi ojo. Este elemento lo uso para cuidar a mi compañera o compañero.